Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, te glorificaremos. Naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, naciones enteras sabrán que tú eres Dios.
tanto amor y bondad, por tal sacrificio, hasta tu vida entregar. ¿Quién podría amarme con tanto amor y pasión? ¿Quién podría amarme a pesar de mis errores? ¿Quién podrá amarme así? ¿Quién podrá amarme así? Me amaste, moriste por mí. Me diste tu presencia para llenar mi ser. Me diste tu palabra para vivir en libertad. Te doy mi corazón, me postro ante ti, Jesús. ¿Quién podrá amarme así? Me amaste, moriste por mí. Me amaste, moriste por mí. Vivo agradecido por tanto amor que no merecía. Me salvaste, Señor. Vivo agradecido por tanto amor que no imaginaba. Me salvaste, Señor. Me amaste, moriste por mí. 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 ¿Quién podría amarme con tanto amor y pasión? A pesar de esos momentos difíciles, tal vez de salud, firmes en mi fe, Dios no me va a dejar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, diga conmigo, mi Dios es grande y maravilloso, y grande en gracia. Mi Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Cuando estemos en ese momento difícil de circunstancias, porque todos hemos pasado un momento difícil, el Señor ahí nos quiere afirmar. Ahí quiere afirmar nuestra fe, ahí quiere afirmar nuestros pensamientos, dice, para también que nos fortalezca y establezca. En esos momentos difíciles el Señor quiere fortalecernos, quiere darnos esa fuerza para seguir adelante y establecer ese poderío en nosotros. Y decirle a Satanás, hasta aquí llegaste. De esa puerta para acá no puedes entrar. Yo cubro a mi familia con la sangre de Cristo, me cubro yo y te vas de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea la gloria, el imperio. ¿Y cuántos dicen por los siglos de los siglos? ¿Y cuántos decimos amén? Fuerte, amén, en el nombre de Jesús. Pero en esa vida nueva que estamos todos siendo transformados, porque queremos llegar a la altura del varón perfecto, hay dudas,
Y vienen dudas a nuestra mente. A veces venimos y ¿será que es lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Será que me decidí por lo correcto? ¿Qué hago con las dudas? Yo les decía que al principio una de las herramientas del enemigo para nuestra vida es poner en duda nuestra conversión, para ver si somos hijos de Dios. Puede intentar convencerte de que realmente nunca has sido salvo. El enemigo va a tratar de mandarte dardos muy fuertes tal vez, y que el llamado nacimiento solamente fue algo falso en tu vida. Imagínate, el diablo va a tratar de mandarte dardos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Quiero decirles, amados, que cuando vengan esos pensamientos, esas dudas, no intentes discutir con el diablo, porque el diablo va a traerte 1,000 cosas de pensamientos a tu cabeza y te va a seguir metiendo más cosas. Y sabes, cuando le das entrada a un pensamiento a tu cabeza, algo pasa. Entonces tú sabes que en una computadora hay una cosita cuadradita que es un chip, que ese es el que maneja toda la computadora. Cuando un virus entra a ese lugar, la computadora empieza a bloquear. El enemigo lo que quiere entrar es a tu mente como ese chip, a tu mente. Y una vez entra, él quiere manejar a sabor y antojo tu vida. Pero aquí es en donde el Señor nos está preparando para eso, viviendo una nueva vida. ¿Y sabes qué tienes que hacer en ese momento? Pues cuando venga ese dardo del enemigo, tú tienes que acudir a la palabra de Dios para tener esa certeza de esa protección que necesitas de los dardos del enemigo. Pero quiero decirte, Dios te ha dado la palabra. Dios te ha dado la palabra, la Biblia. Y si tal vez no tienes en tu casa una Biblia físicamente, ve a la Biblia en tu teléfono, busca la Biblia y busca una palabra para ti en ese momento. Jesucristo, tu Salvador, ese Salvador que vino a esta tierra, se fue al desierto por 40 días y 40 noches y fue tentado. El Hijo de Dios fue tentado. En el desierto fue tentado. Pero cada vez que vino esa tentación para nuestro amado Jesús, Él citó las Escrituras. Él vino y citó las Escrituras. Por ejemplo, él tenía hambre y le dijo: mira, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? Mas él dijo y citó la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces eso le dio fortaleza al mismo Hijo de Dios, nuestro Jesús. Nosotros también podemos resistir así al diablo a través de su palabra. Recuerda que el diablo es un mentiroso y él no solamente quiere que le abras esa puerta para esas dudas, sino que también después de que entres a dudar, él te sigue mintiendo. Cuando esos pensamientos de dudas sacuden tu mente y tu corazón, ¿qué tienes que realizar? Hay que rechazar eso en el nombre de Jesús e ir a la palabra. La palabra de Dios dice en este caso en primera de Juan 1:9. Y a veces aquí el diablo aprovecha eso, porque cuando no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada, el diablo empieza a acusarte. Mira, y no que eres el Hijo de Dios, y mira qué estás haciendo, mira qué es lo que estás diciendo, mira lo que estás pensando, y empieza a acusarnos. Pero mira lo que dice la palabra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la solución para esas dudas.
Si le hemos fallado a Dios de una u otra manera, si le hemos dicho al Señor muchas cosas, si hemos pecado, si has realizado cosas que al Señor no le agrada, este es el tiempo para confesar nuestro pecado. Recuerda que el Señor no le agrada el pecado. El pecado es abominación para Dios. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestras equivocaciones y limpiarnos de toda maldad. Y entonces cuando tú haces eso, ya no le das poder al diablo para que te acuse, para que te mande esos pensamientos a tu mente y que tengas duda. Ese es el objetivo del diablo. Pero si confesamos con nuestra boca, mira lo que dice en Romanos 10 del 9 al 13. Y aquí viene otra vez, si confesamos. ¿Qué tan importante es hablar con Dios? Confesando lo que el diablo nos está acusando. Dice Romanos 10 del 9 al 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesamos con nuestra boca, si le hablamos, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Señor y Dios, Jesús eres el Hijo de Dios y que te levantaste de los muertos y que eres mi Salvador, eres salvo. Él perdona tus pecados, porque con el corazón se cree, dice el verso 10, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amados, ¿qué tan importante es confesar? Si queremos seguir viviendo una nueva vida en Jesús, tenemos que confesar en qué nos hemos equivocado. Porque aquí dice la palabra que nadie puede engañar a Dios, porque todos hemos pecado. Si no, hacemos a Dios mentiroso. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, viviendo una nueva vida. ¿Has confesado tus errores a Dios? ¿Has confesado tus pecados a Dios? ¿Has invocado su nombre? Lo que acabamos de leer en la palabra del Señor es para nosotros. Créelo, es para ti, es para ti, es para mí. Y tenemos que creerlo. Ahora, vamos a tener tentaciones. ¿Cómo enfrento a esas tentaciones? Si en verdad Jesús fue tentado, ¿cómo voy a enfrentar yo también a esas tentaciones? Bueno, en primer lugar dijimos buscando al Señor, buscando su palabra, buscando confesar en qué me he equivocado. Una verdad que nos puede ayudar mucho entonces es que nuestro Salvador fue tentado, pero Él nunca pecó. Nosotros podemos ser tentados, pero podemos llegar también a no pecar. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow. No podemos evitar que las tentaciones no vengan, pero sí podemos evitar que esas tentaciones se conviertan en pecado. Por la seducción del diablo o por la de este mundo que también nos está invitando, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y es lo que estamos haciendo hoy.
Estamos aquí para recibir una palabra de parte del Señor. Para seguir viviendo una nueva vida, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Él. Santiago 1, 14, 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Cuando yo leía esta porción de la palabra, yo decía, o sea que todos, hombres y mujeres, vamos a ser tentados. Todos. La tentación no solamente es tu única tentación. Todos estamos siendo tentados. Todo cristiano es tentado en el mundo a pecar de una u otra manera. Y es lo que el diablo quiere. Para vivir una nueva vida en el Señor, tienes que resistir la tentación. La tentación viene cuando un deseo en nosotros nos desvía por medio de un estímulo seductor externo. Le estamos abriendo la puerta a algo en nuestra vida. Y ahí está aprovechando Satanás para tirarnos más dardos y más dardos, para que la tentación ya llegó. Pero entonces tú tienes que tomar la decisión: o le abro más las puertas al enemigo, entonces esto me va a llevar al pecado. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Cuando una persona es tentado y en ese momento el pecado es concebido, hay una muerte espiritual. Empieza a haber una decadencia espiritual. Y eso es lo que va a separarte de Dios. Y a veces uno dice: ay, ¿por qué es que no siento lo mismo que sentía antes cuando venía a adorar, cuando levantaba las manos al Señor? Preguntémonos si no hay algo ahí que le hemos fallado al Señor de una u otra manera. En este momento es cuando debemos pedirle al Señor fortaleza. Señor, está viniendo esa tentación muy fuerte en mí, pero yo creo que no estoy solo. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, no me vas a dejar. Y en este momento, Señor, dame esa fuerza para resistir a esta tentación. Y cuando la tentación se nos presenta y nosotros resistimos en el nombre de Jesús, dice que va a huir. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. Todos estamos invitados a acercarnos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ayuda. Gloria al Señor por eso. Viviendo una vida nueva. El enemigo no se va a quedar ahí quieto, tranquilo. Va a andar como león rugiente, viendo a quién se va a devorar, aquel que se deja. Pero dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Todos aquí vamos a recibir coronas de vida. Cuando venga esa tentación, el diablo va a querer descontrolarte, tal vez desestabilizarte con un montón de pensamientos. Pero cuando venga esa tentación, tú le vas a decir al Señor: Señor, aquí estoy. No puedo solo yo. Necesito tu ayuda. Quiero seguir viviendo una nueva vida contigo. Lo pasado ya pasó.
Las cosas viejas pasaron en mi vida, ya no quiero regresar a eso. Ya no quiero regresar a eso. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo nací nuevamente para esa nueva vida a través de Jesús. Y que solo con Jesús vamos a vencer. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Diga conmigo: mi fe. Mi fe es el tesoro, es mi tesoro. Diga conmigo nuevamente: mi fe es ese tesoro que Dios me ha dado para vencer la tentación. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que me va a ayudar. Ahí se reduce todo. Ay, amados, porque es que ¿por qué todos no viven como Dios manda? Siendo cristianos, hemos visto muchos cristianos que creen que pueden vivir como el mundo y todavía ser cristianos. Eso es falso. Eso no es de Dios. Quieren tener un pie aquí en el mundo y otro buscando de Dios. Eso no es de Dios. Su mismo estilo de vida va a reflejar, o sea, el testimonio, el fruto va a reflejar si es cristiano o no. Ahora aquí viene la gran pregunta: ¿será que yo soy de esos cristianos que dicen que profesan ser creyentes, pero que viven a su manera, no a la manera de Dios, no a la manera de la Biblia? Viviendo una nueva vida. Algo que me decía mi hijo mayor, me decía: mira, ¿cómo cuesta ser cristiano? Y de verdad eso tocó mi corazón, porque cómo me hubiera gustado ayudarlo ahí. Porque me dicen: fíjate que si tú venís en una reunión y decís que eres cristiano, te aíslan, ya no comparten y te miran como al cristiano, al evangélico. Muchachos, ya no hablemos malas palabras. Me dice: ¿cómo puedo hacer para que, viviendo yo una nueva vida, pueda compartir en este mundo? Y yo le decía: todo depende de ti. No depende de los que están alrededor de ti. Depende de tu fe. Depende de lo que has creído. Porque eso no va a limitarte compartir con tus amigos. Claro, no vas a empezar a hablar malas palabras. Claro, no vas a empezar a tomar como ellos toman. Pero puedes compartir. Puedes decir: muchachos, ¿cómo les fue hoy? Bien, muy bien. Pues no te vas a volver religioso ahí, ¿verdad? Porque una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar afuera. Pero tendrías que decirle: bueno, espero que todo le salga bien. Y dar testimonio que eres alguien diferente. Nosotros tenemos que dar testimonio que somos diferentes, pero depende de nosotros y de nuestra fe en que hemos creído. Nadie puede cambiar eso en nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que el Señor Jesús nos ayude. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, esos somos los cristianos. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. Que nuestra vida sea ese olor fragante. Pero la fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y ese fue el texto que yo le leí a Mikey.
como hijos amados de Jesús. Andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Eso está en Efesios 5 del 1 al 4. Dice: ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, viviendo una nueva vida en el Señor. Depende de mí. Incline ahí su rostro y dígale al Señor: Señor, ¿qué debo hacer entonces para vivir esta nueva vida con Cristo? ¿Cómo puedo hacer para fortalecerme yo? Lo mejor que puedes hacer en este momento es hacer que tu vida glorifique a Dios, que seas luz a donde quiera que vayas y que des testimonio. No lo que hagan los demás, no, lo que Dios quiere que hagas, según la Biblia. Dale el primer lugar y principal en tu corazón a Jesús. Dale el lugar principal de Jesús en tu corazón. Déjale ser verdaderamente Señor de tu vida. Dile al Señor: Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Ayúdame. Tienes un lugar especial. Yo hago ese espacio en mi corazón. Controla, Señor, todos mis comportamientos, mis pensamientos, y haré lo que dice tu palabra en Mateo 6:33. Buscaré primeramente el reino tuyo, tu presencia. Seré obediente a tus mandamientos, a lo que dice la Biblia, y después vendrá lo que necesito. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y amarnos tanto, y amarnos tanto. Tú que me estás viendo en este momento a través de este medio, te invitamos a que seas parte de esta nueva vida en Jesús. Solo tienes que hacer esta oración: Padre, te pido tu bendición para mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Solo tú puedes perdonar mis pecados. Y entiendo que cuando tú eres mi Señor y Salvador, y me perdonas, borras todos mis pecados, borras todos mis pecados, y el enemigo no va a poder señalarme. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Somos pastores Sammy y Yanni Castro y te invitamos a que nos sigas viendo en Canal Más Guatemala los días miércoles a las 7 de la noche. Sábados a las 4 de la tarde. Es de grande bendición poder servir aquí en Ministerios Presencia de Dios, Calzada San Juan 3473, Zona 7, Ciudad de Guatemala. Será de grande bendición verte en este lugar. Estamos seguros que así como Dios ha transformado nuestra vida, puede hacerlo también contigo. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene algo especial para ti en este tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Te esperamos acá en Presencia de Dios todos los domingos a las 10:30. Hasta pronto. Hasta pronto. Presencia de Dios, siempre en mí. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso positivo. Presencia de Dios, siempre en mí. ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir.
Sí, Yanni, estamos agradecidos con el Señor. Estamos en la serie Viviendo Extraordinariamente con Jesús. Tremendo mensaje el que podemos recibir, viviendo extraordinariamente con Jesús. Hoy hablaremos acerca de viviendo en santidad. Así es, Yanni, como cristianos somos llamados a vivir una vida santa de servicio y testimonio para dar gloria a Dios, dar testimonio que Así somos es. hijos de Dios, ¿verdad? Nunca hubo un hombre demasiado santo, ni nunca habrá un hombre que imite a Jesús tan de cerca, ¿verdad? A través de las páginas de la Biblia hemos visto a varones del Señor que han tenido ese llamado consistente para ser ese discípulo de Jesús, pero hoy el Señor también nos va a hablar, porque todos aquellos que queremos seguir a Jesús, tenemos que ser santos como Él es. Increíble, santos. ¿Será que podemos lograrlo? Esa es una gran pregunta que solamente podemos recibir esa respuesta en la palabra de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido entonces llamados a ser un pueblo santo, pero sabes, a mí algo importante que quisiera mencionar es que cuando hablamos justamente de ser santos, pues todos automáticamente pensamos, pero ¿cómo? No puedo. O de repente hay otras personas que se van a extremos, que sí se creen santos, pero de santos pues tampoco es que testifiquen nada, ¿verdad? O que den testimonio de eso, ¿verdad? De ese cambio. Somos llamados, Yanni, escogidos por Dios, como decía Pablo a los de Corinto, pues somos santos, somos santificados en Cristo Jesús. Y esto es interesante porque nos sentimos hijos de Dios, justificados y santificados por medio de Jesucristo. Y es que eso sucede cuando hemos recibido a Jesús en nuestra vida y hemos entendido el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Imagínate qué grande amor. Es por eso que podemos estar viviendo extraordinariamente con Jesús. Tú decías extraordinariamente. Es que caminar con Jesús es ver esas bendiciones, esos milagros en nuestra vida, puertas abiertas. Pero para ver eso, tenemos que tener primero una identidad con Jesús. Una identidad que nos lleva a ser sus hijos. Pero ¿cómo empezamos con esta identidad, Yanni? Primero, aceptando a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces, ya cuando el Señor nos ha adoptado como sus hijos, entonces el pecado que teníamos, el pecado que tenemos por herencia adámica, Así es. ese pecado es justificado por medio de Jesucristo. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que ¿quién de nosotros no ha pecado? El salmista mismo escribía en Salmo 51, él dice, he aquí, en pecado y en maldad me concibió mi madre. Es decir, él estaba consciente de su naturaleza pecaminosa y es de allí donde nosotros venimos. Pero gracias a Jesús, hoy tenemos la oportunidad de buscar esa santidad. Así es, Yanni, si estamos en Jesús, pues Él nos da el privilegio de no estar condenados por ese pecado, sino nos da el poder para vencer el pecado. Y esto es un regalo inmerecido, Sammy. Realmente no merecíamos tanto amor, esta salvación tan grande que hemos recibido de Jesús, pero
extraordinariamente Jesús nos ofrece esa nueva vida. Entonces, Yani, aquí el punto clave es estar en Jesús. Recibirlo en nuestro corazón en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor para que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Perdonador. Estamos entonces justificados y perdonados. Y gracias a Jesús por ese grande amor que nos ha dado, Sammy. Imagínate, ahora su palabra nos da la oportunidad, nos hace el llamado para vivir en santidad. ¿Y cómo es que podemos lograr esto? Imagínate, por nosotros mismos, no lo podemos lograr. Entonces necesitamos estar viviendo extraordinariamente con Jesús para poder buscar esa santidad. Cuando estamos ya en Jesús, somos nuevas criaturas. Entonces ya no podemos estar condenados por el pecado de Adán y las cosas viejas del pasado, ¿verdad? Ya no tienen poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha hecho algo en nosotros. En la Biblia, en la versión Reina Valera, a mí me gusta mucho cómo es que describe lo que tú estás diciendo, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de esa palabra, todas, yo creo que aquí podemos relacionar lo extraordinario que Jesús nos puede dar cuando estamos en Él. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay nada que nos acuse. El pasado quedó atrás. Es decir, si antes vivías lleno de mentiras, antes adulterabas, fornicabas, robabas, tenías una vida apartada de Dios, hoy puedes vivir extraordinariamente con Jesús. ¡Qué hermoso! Realmente, Sammy, debemos entender que cuando se nos habla de ser santos en la palabra de Dios, no nos está diciendo que no tenemos pecado o que en algún momento no tuvimos pecado. Está diciendo que podemos vivir esa vida de santidad al tener a Jesús en nuestra vida. Vamos a poder reflejar ese cambio del ayer con lo que hoy estamos nosotros manifestando en nuestro diario vivir. Mira qué bonito esto. Cuando estamos en Cristo, estamos apartados de la condenación del pecado. La palabra apartados está relacionado con la palabra santificación. Y la palabra santificación viene del sinónimo santidad, ¿verdad? Entonces esto significa separación o apartados. Ok, entonces aclaremos esto. Vivir en santidad no significa que en algún momento no hemos pecado. Sí hemos pecado, porque la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, estamos hablando mentira y Así todos es. lo sabemos. Entonces, la santidad que Dios espera de nosotros tiene que ver con que nos apartemos, ¿verdad? Nos consagremos a Él. Es decir, que busquemos día tras día ese cambio que sí podemos lograr hasta que Jesús venga por su iglesia. Cuando estamos en Cristo, Yani, en Jesús, somos rescatados del poder del pecado. Ese rescate es un medio que Dios usó para liberar y salvar del pecado, de la muerte a la humanidad. Qué hermoso eso, porque mira lo que dice en Efesios 1:7, dice: en Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Qué importante, Sammy, es poder recibir el amor de Jesús en nuestra vida. Dice que Él vino a rescatarnos. Entonces,
creo que sí vale la pena apartarnos, consagrarnos, vivir en santidad para Él. Es decir, todos los días debemos buscar su rostro, su presencia, porque solo así podemos vencer el pecado todo el tiempo. Va a venir la tentación. Cristo Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados, pero la tentación va a estar siempre allí. Pero podemos vencer en el nombre de Jesús toda tentación. Es por eso que debemos apartarnos, debemos santificarnos en Él todos los días, creo, de nuestra vida. Podemos, con la ayuda de Él, vencer la tentación. Porque humanamente la tentación va a llegar. Pero cuando le pedimos al Señor su cobertura, su ayuda, su presencia, Él estará ahí con nosotros. Y es aquella vocecita que nos va a decir, no. A través de su Espíritu Santo, lo que estás haciendo no es correcto. Así es, y es que debemos entender que Él está dispuesto a ayudarnos también en nuestra debilidad. El pecado, como ya hemos dicho, tratará de acecharnos constantemente, pero en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Él lo ha hecho en la cruz del Calvario, venció, exhibió a la muerte públicamente. Él murió, pero resucitó al tercer día. Él está vivo y su palabra nos declara que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está reinando y ahora también a través de su Espíritu Santo, Sammy, mora en nuestro corazón. La paga del pecado es muerte. El pecado causa llantos, lamento, dolor. Así es. Como cristianos debemos apartarnos del pecado. El pecado no le agrada a Dios. Es abominación a Dios. Entonces, como cristianos o como personas que queremos agradar a Dios, a nuestro Señor, debemos apartarnos del pecado. Debemos santificar nuestra vida. ¿Cómo? Por nuestra cuenta no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, conociendo cada día más a Jesús. Así que esperamos que esta serie te sirva cada día para darte ese aliento de seguir constante creyendo en las promesas de Dios, que en Cristo Jesús son sí y son amén. Él cumple, Sammy. Así es, Él Yani. cumple. Él cumple sus promesas y sé que estará con nosotros para ayudarnos a vencer esa tentación del pecado que nos viene a separar de Él. Recuerda, el pecado te separa de Dios. Y es lo que Satanás quiere, poner ese obstáculo para que no llegues a esa presencia. Hoy te invitamos a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y que juntos busquemos esa santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así es. Te animamos a que estés con nosotros presencialmente. ¿En dónde, Yani? En Calzada San Juan 3473, zona 7, Ciudad de Guatemala. Y bueno, nos puedes encontrar también en Google Maps. Es muy fácil llegar a este lugar y será de grande bendición poderte saludar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.